Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Edgar Céspedes hablando de la generación de valor y la importancia del precio a la generación de valor. En un momento entramos en materia. Y estamos con Edgar Céspedes. Él es un consultor muy importante con el que hemos compartido y que nos agrada muchísimo estar acá con él siempre. Y cada que tenemos la oportunidad de grabar un programa como él, nos trae temas como el de hoy, del precio a la generación de valor. Eso es un tema que es bastante actual y muy necesario para todo el mundo. Edgar, mil gracias por aceptar esta invitación, por estar acá en Mercadeo con Voz y compartir con todos nuestros seguidores y oyentes este tema tan importante. Maritza, muchas gracias a ti por invitarme. Yo feliz compartiendo esto que nos apasiona y generando valor por medio de estas conversaciones para que nuestros empresarios conozcan cada vez más de temas importantes para ellos. Bueno, Edgar, nosotros ese tema tuyo que traemos hoy, que es del precio a la generación del valor, nos queda como, a ver, ¿por qué del precio a la generación de valor? Si yo pongo mi precio, entonces, ¿cómo genero valor? ¿Cómo aclaro eso que es tan importante en un producto y en cualquier empresa? Eso es determinante en cualquier empresa. Así es, la ecuación queda generalmente en el entorno empresarial, queda digamos que a la mitad, porque nuestros empresarios básicamente se dedican a colocar precio. Y entonces el precio lo colocan basado en sus costos fijos, sus costos variables y unos márgenes. Esos márgenes están determinados o por la competencia o por un margen ideal que desde la industria ellos quieran tener. Pero eso es fijación de precio y eso estamos dándole un valor monetario al producto. Pero para poder generar valor, para poder hacer engagement con el cliente, necesitamos eso, conocerlo y generar un valor medible para él. Y ahí es cuando tenemos que analizar cosas como, bueno, ¿qué es lo que realmente mi cliente quiere? Además del producto. Porque cuando trabajamos fijando solamente precio, estamos trabajando de cara producto y un valor monetario. Y eso de entrada ya nos lleva a guerras de precio absurdas, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero fijar, ¿qué tengo que tener en cuenta para yo fijar mi precio pensando en la generación de valor? Listo, es importante. Primero empezamos a construir, el precio se empieza a construir desde el costeo. Desde cómo estemos nosotros en nuestra estructura de costos, si lo estamos haciendo bien, si estamos teniendo en cuenta todos esos costos directos e indirectos que tenemos en el producto o en el servicio. Eso es fundamental, pero también es muy importante tener presente nuestro cliente, quiénes son nuestros clientes. Y no solamente debemos hablar de segmentos, debemos hablar de microsegmentos y dentro de esos microsegmentos mirar quiénes son esos usuarios, ¿cierto? Y a esos clientes, porque posiblemente en diferentes microsegmentos del mercado, ¿cierto? La sensibilidad al precio sea diferente, es otro término adicional, sensibilidad al precio. Puede que un cliente tenga un valor percibido es la relación que el cliente hace entre lo que compra y lo que paga y lo que recibe. Y la sensibilidad al precio es porque posiblemente podemos tener un valor percibido muy alto de un producto, pero somos un segmento por capacidad adquisitiva, por ingreso per cápita, qué sé yo, donde esa sensibilidad al precio está marcada. Percibimos el producto como muy bueno. Ejemplo, una marca de vehículo. Vemos que una marca de vehículo X la percibimos muy buena, pero en Colombia tenemos un ingreso que es promedio. Ajá. Entonces, pues, por eso hay dos marcas que son las más vendidas en Colombia posiblemente, ¿cierto? Porque los ingresos per cápita de los colombianos pues dan para tener vehículos de esos. Posiblemente los clientes quieran tener, las personas queramos tener otro vehículo, pero nos da para eso. Entonces es importante entender a qué mercado le estoy vendiendo yo, cuál es ese segmento, ¿cierto? ¿Qué necesidades tiene ese cliente? Edgar, perdón, cuando tú nos hablas de segmento y de microsegmento, ¿cómo extractamos el microsegmento? Porque tenemos muy claro el concepto de segmento y siempre nos hemos dirigido a ese segmento
al cual llega nuestro producto o servicio. Pero entonces, ¿cómo extractamos los microsegmentos? Ok, un segmento entonces es una porción del mercado. Sí. Ese microsegmento o nicho es una porción más pequeña dentro de ese segmento. Ejemplo, el segmento B2B, o sea, de business to business, empresa a empresa. Ese es el segmento grande, pero yo tengo que particularizarlo. Una cosa son los ferreteros, por ejemplo, otra cosa son las droguerías. Ahí tenemos dos microsegmentos y tienen particularidades diferentes, tiene sensibilidad al precio completamente diferente y posiblemente la manera de relacionarnos de nosotros con ellos vaya a cambiar determinando el producto, ¿cierto?, que estamos vendiendo o el servicio. Eso lo determina es el producto, porque por ejemplo, valga la redundancia ahí, que suena feo, pero por ejemplo, con tu ejemplo, sí. El mercado, el segmento de ferreteros, pues es para unos productos muy diferentes al segmento de droguerías. Así es. Y posiblemente en la relación de proveedor, o sea, de empresa oferente, con esos dos microsegmentos tengan particularidades diferentes. Por ejemplo, un sistema, un software contable, como proveedor, como empresa que vende, ¿cierto? Posiblemente la sensibilidad del precio desde del ferretero sea más amplia por la informalidad y por las características que tiene su negocio de controlar un inventario de 5.000 unidades, ¿cierto? Sí. Entonces, allí es importante que nosotros entendamos esa microsegmentación, esa particularidad. El ejercicio comercial y de marketing, cuanto más particularizado lo hagamos, pues mucho mejor va a ser, ¿cierto? Y eso nos da parámetros precisamente para nosotros empezar a determinar cuáles son las cosas que ese cliente valora además del producto o servicio, porque el precio está bien, se le fija al producto, pero el valor se lo agregamos al cliente y el cliente es el que lo percibe, que ahí está la diferencia entre las dos cosas. Bueno, Edgar, vamos a un corte y ya regresamos. Edgar, ¿en qué momento entonces empezamos a generar valor? Ok, empezamos a generar valor cuando particularizamos. Generalmente los emprendimientos, los emprendedores, los empresarios, lo que hacen, como te decía, es fijarle precio a un producto y bajo ese precio queremos llegar a todo el mercado de la misma manera. Entonces, para generar valor tenemos que tener en cuenta atributos que vayan adicionales al producto. Por ejemplo, genera valor el asesor comercial, ese servicio postventa, posiblemente salirnos del producto y un plan de formación a nuestro cliente. O sea, todas las cosas que podamos reunir alrededor del producto o servicio, ¿cierto?, que puedan sumar en ese proceso de interacción con el cliente, es generación de valor. Lo que pasa es que nos concentramos solamente en darle valor al producto y ahí es cuando perdemos de foco. Entonces ahí es cuando llegamos a guerras de precios, ¿cierto? Y nos empezamos a comparar con la competencia y eso es importante. A eso iba, porque uno y los vendedores caemos mucho en ese error, es que la competencia lo está vendiendo más barato, entonces nosotros tenemos que rebajar o busquemos la forma de hacer unos descuentos, redescuentos para que quedemos iguales a ellos porque le están comprando a él por el precio y a nosotros no. Entonces, ¿cómo quitar ese mito, ese chip que lo tiene uno rayado con el tema del precio? Y pues es que tenemos otras cosas más importantes. Es que eso es bien particular porque generalmente el precio se empieza a destruir al interior de la organización, ni siquiera afuera. Sí. Y uno de los que más destruye precio son los vendedores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empezamos a generar valor? Haciendo esos procesos de concientización por medio de formación, de capacitaciones, de interacciones con el vendedor para que él perciba el real valor, porque parece anécdota, pero es real. Llegamos a las empresas y encontramos vendedores que uno les dice, bueno, ¿y cuál es nuestro diferencial? Y hay un silencio. Servicio, sí. ¿Pero el servicio qué? La calidad, ¿pero la calidad qué? Ellos mismos no tienen claro cuál es el valor que hay. Entonces, ojo, no podemos generar valor al exterior
cuando el vendedor al interior no sabe y no tiene conciencia y no lo tiene interiorizado, cuál es ese valor que su producto genera. Entonces, por eso, yo siempre digo a los empresarios, el proceso de crecimiento externo hacia el mercado empieza en el interior de la organización. Y si yo quiero generarle valor a mis clientes, pues el vendedor es el primero que tiene que sentir y percibir y creerse ese valor que nosotros tenemos para poderlo transmitir. ¿Cómo empezar a romper eso? Empecemos a formar a nuestros vendedores en el real valor, en cómo comunicarlo, ¿cierto? En cómo marcar esa diferencia. Conozcamos bien nuestros competidores, pero ojo, la competencia hay que conocerla, hay que saber qué es lo que hace la competencia, cuáles son sus atributos, sus beneficios, pero no debe de ser el único punto de referencia. El punto de referencia que yo tengo que tener son mis capacidades, lo que yo hago muy bien, en lo que yo soy muy excelente. Mi competencia posiblemente es un referente, pero yo no me puedo perder el norte visualizando solamente la competencia, porque ahí yo me volvería un seguidor. Y trabajando en función de la competencia. Lo que ellos hagan es lo que tenemos que hacer. No podemos estar en ese juego. Me vuelvo seguidor. Sí. Me vuelvo seguidor. Se vuelve seguidor, exactamente. Así es. Entonces, nada, esos vendedores, cuando se interiorizan eso atributo y ellos se vuelven parte de la generación de valor, ¿cierto? Desde la forma en la que contactan. Hay cosas muy sencillas. Generar valor no es que nos tengamos que inventar la rueda. Sí. Por ejemplo, si nosotros sabemos que nuestros clientes hacen parte de un segmento particular o que tienen debilidades en su proceso de servicio al cliente, de ventas, de formación, en las visitas comerciales, qué maravilloso es que el vendedor tenga una excusa. A mí me gusta llamar que tener objetivos por visitas, y esas excusas puede ser: Maritza, ve, hoy vengo por aquí y me acordé de ti. Este libro, este folleto, este artículo, estoy seguro que te va a servir para ese problema que tienes o esa situación que tienes en servicio al cliente. Me acordé inmediatamente de ti. Ve, Maritza, en la empresa sabemos que tienes una oportunidad de mejora con el servicio y por eso hemos diseñado este curso que queremos entregarte a ti. Ahí ya no estoy trabajando basado en producto. Sí. Ahí estoy yendo más allá. Pero eso no pasa porque... Y para generar valor, digamos que hay que tener presente que la relación cliente-empresa es de toda la empresa, no del vendedor. Ahí empezamos a fallar, sí, porque generalmente las empresas, el que tiene el control de la relación es el vendedor y nadie más. Y nadie más. Y nadie más. Entonces, cartera puede generar valor, despachos puede generar valor. ¿Cómo? ¿Qué tan sencillo es, por ejemplo, que la persona de cartera salga a hacer correrías con el vendedor para conocer la realidad de sus clientes, esa realidad económica que tienen los clientes? Porque es que, ojo, si esa realidad económica al cliente le está fallando, pues va a fallar el proceso de cartera. Y cartera puede generar tips, puede generar, es poner una cara, un rostro diferente al equipo comercial, el equipo de cadena de abastecimiento y distribución, ¿cierto? Si tenemos clientes que tienen procesos de distribución, podemos salir a visitarlos, ¿cierto? Conocer cómo lo hacen y posiblemente, con base a eso, ajustar nuestro proceso para desde ahí generar valor. Entonces es un tema de todos los procesos de la organización, todas las personas de la organización aportan a la generación de valor. Cuando eso no está, pues el cliente, ¿qué es lo que tiene? Un producto, un precio, un competidor con otro producto y con otro precio. ¿Qué hace? Pues el cliente no es tonto, él toma decisiones basadas en precio. Así es. Así es de sencillo. Edgar, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Edgar, cuando estamos en ese tema de generación de valor y donde se involucran todas estas áreas, que es muy importante, porque eso no lo veíamos así, porque cartera hace su trabajo aislado, servicio al cliente lo hace por otro lado, el vendedor va por su camino, hace su venta y ya, hasta ahí llegamos. Pero en esa integración, ¿cómo integra uno al cliente? Porque es que el cliente es el que te desarma siempre ante todo. Entonces, estoy viendo con el de cartera, entonces me está cobrando desde ya. Qué tan maluco. Es que me están llamando a ver cómo voy, pero pues es que no me quisieron rebajar. Okay. Entonces es toda esa cantidad de excusas que empiezan a sacar
para llegar a que es que lo que yo necesito es que usted me rebaje el precio? Es que mira, el tema del cliente, esa interacción, ese valor es consecuencia. La causa sucede al interior de la organización. Cuando al interior nos alineamos y estamos convencidos que la forma es entregar valor. Te lo voy a explicar con un ejemplo real de una de las empresas en las que estamos trabajando. Teníamos un problema de una situación en ventas. Los vendedores, como siempre dicen, los clientes se están quejando y se están yendo que porque aquí les cobramos muy feo. Sí. Evidentemente, la forma de cobrar no era tan chévere, ¿cierto? Y los clientes decían el punto, no te pago. Hicimos al interior, venga a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos hacer? Vamos a dar solución. Ese es el problema, vamos a dar solución. ¿Qué fue lo que hicimos? Creamos un protocolo para que el equipo de cartera saliera a conocer la realidad del cliente. Que se enterara que don Pedrito en Urabá no había podido pagar porque la esposa estaba en el hospital. Y eso fue real. Es real. ¿Cierto? Pero cartera, desde su proceso, sin conocimiento del cliente, simplemente estaba medido un proceso en el papel. El vendedor tenía una realidad. Entonces lo que estamos haciendo lo que hicimos fue alinearlos a todos hacia la realidad del cliente. Y esa realidad no va a ser detrás de un escritorio. Sí, eso no. Ni solamente con una llamada. Ajá. Entonces hicimos ese proceso para que ellos salieran. Cuando terminamos de hacer la correría, en cartera pasó algo maravilloso y es, sí, carajo, estamos generando un cortocircuito. Entonces empezamos y ¿qué fue lo que pasó? Ya la persona de cartera cuando llamaba ya había un conocimiento, ya era una persona que habíamos visto. Entonces ya no era la señora que llamaba a cobrar, creamos unos protocolos, unas formas de atención, ¿cierto? Como si fuéramos un departamento de servicio al cliente. Sí. Es que de hecho cartera es un departamento, es servicio al cliente. Servicio al cliente. Creamos unos protocolos y amarrado a esas salidas y evidentemente el proceso de engagement cliente-cartera empezó a mejorar y empezó a fluir. Entonces ya no era la niña de cartera que llamaba a cobrar, sino que era la niña de cartera, hola don Pedrito, y había un proceso de interacción, de conversación, y eso mismo lo replicamos a cadena de abastecimiento. Distribución empezó a salir con los vendedores a saber qué era lo que pasaba. Entonces el precio siempre, no digo que no es importante, es una variable muy importante, ¿cierto? Pero necesitamos trabajar más en el valor, porque es que en mercadeo hay una frase y es lo que usted consigue con precio va a perder por precio, pero si usted gana con valor es muy difícil que el cliente se vaya cuando usted le da un real valor. A eso es a lo que debemos de llevar. Cuando valora lo que se le está dando. Así es, entonces es muy importante tener presente, y esto voy a ser reiterativo, el valor no se trabaja solamente desde el producto, desde el servicio. Se trabaja cuando integramos una serie de atributos, beneficios en favor de nuestro cliente. Para poder hacer eso, tenemos que darnos a la tarea de conocer nuestro cliente, escuchar al cliente, esa voz del cliente, estar atentos. Edgar, yo tengo que hacer entonces un proceso o sea que yo tengo que crear protocolos por cada tipo de cliente. No, no se trata de eso. Pero sí se trata de hacer conciencia de lo que pasa al otro lado de la barrera, ¿cierto? De ponernos en situación allá, también de saber y de brindar las herramientas a nuestros vendedores, que es sumamente importante, brindarles herramientas adecuadas a nuestros vendedores, esos procesos de formación, de capacitación continua en el ser, en el hacer, en técnicas que puedan desarrollar en ellos habilidades para que se profesionalicen cada vez más. Ese proceso también se debe llevar a los clientes, o sea, que es una forma de generar valor. Edgar, en esa forma de generar valor, entonces ya hemos visto que tenemos que generar valor para poder ser competitivos. Así es. Independiente del precio. Así es. ¿Cómo hacemos para que el vendedor se concientice de que lo importante es la generación de valor y no el precio? Entonces, esa es la consecuencia. ¿El fondo cuál es? Una cosa tan sencilla y que no sé si se lo han cuestionado, y es, venga, ¿qué tipo de vendedores estamos contratando? Porque es que no es vendedor, es cuál es la persona idónea para mi organización y para el perfil de clientes que yo tengo. No puede ser un vendedor que ha sido, no sé, posiblemente demostrador todo el tiempo, ¿cierto?
que lo ponga yo porque, a atender grandes cuentas. Puede que, no quiere decir que es que no pueda, no, posiblemente tenemos que generar un proceso de capacitación, de formación en él, y qué chévere que podamos hacer que las personas vayan teniendo trascendencia en la organización, que vayan creciendo, pero nosotros tenemos que invertir en eso. Entonces es importante cuál es el cliente, cuál es el canal, cuál es el perfil, ¿cierto?, de vendedor que yo tengo. No es tener vendedores por tenerlos. Y ahí está uno de los problemas que analizo en las organizaciones. No tenemos unos procesos de selección estructurados en los departamentos comerciales. Eso es importantísimo, eso no Sí, lo hay. No lo hay. Entonces se fue el vendedor, abramos convocatoria y si tiene 10 años de experiencia lo contratamos y no es suficiente. Hay que tener muchos más. Pero Edgar, se nos acabó el tiempo. Así es. Y nos va a tocar Sí, otro programa, es. porque la verdad este tema es muy interesante y se nos extiende bastante y no tenemos el tiempo para ello. Pero Edgar, mil gracias por haber compartido con nosotros tus redes sociales, tu empresa, ¿dónde te podemos encontrar? www.clickestrategico.com, en Instagram @cliquestrategico.com. Allí estamos para aportar. Nosotros hacemos lo que amamos y amamos ayudar a la transformación empresarial de este país. Edgar, mil gracias. Mil gracias a ti por la invitación. Estamos originando desde Novotel y agradecemos por este espacio que nos brindan de servicio de atención que nos genera tanta felicidad para compartir con ustedes cada 8 días. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Eastman Radio 790M. Simultáneamente nos pueden ver en www.mercadeoconvoz.com, en Facebook y en YouTube. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.